Me da gusto saludarles nuevamente aquí en Hablando Claro y pues creo que el tema de hoy que vamos a abordar es un tema que a todas las personas es de nuestro interés. Pero todavía no voy a decir cuál es el tema. Hoy tenemos con nosotros, la verdad, una amiga, hermana y alguien que admiro, que reconozco mucho en lo que ella ha logrado. Hoy tenemos a Nelly Oñate Villarreal. Nelly, bienvenida, qué Gracias, gusto gracias tenerte por la aquí. invitación. No, es un honor, de verdad. Y déjame decirle qué es el tema que vamos a abordar en esta tarde. Bueno, aunque primero creo que voy a decir, ella es directora de una casa de reposo para adultos mayores. Entonces hoy vamos a hablar acerca de mitos y verdades de la vejez. Ella es directora de una casa de reposo residencial Las Quintas aquí en Cuernavaca y nos va a hablar acerca de lo que ella ha visto a lo largo de su trayectoria como directora en este lugar. Entonces, pues sin mayor preámbulo, Nelly, empezamos. Gracias, ¿Sale? gracias. Ok, a lo mejor, perdón, bueno, ya te ibas a empezar, pero quiero hacerte esta pregunta y a lo mejor empezar ahí, Nelly. ¿En qué momento determinamos que una persona es adulto mayor? Bueno, realmente es una pregunta muy frecuente, que todo el mundo tiene el temor de conocer realmente la respuesta, pero es algo que ya está determinado por la Organización Mundial de la Salud y por el INEGI en nuestro país, que las personas adultas mayores son a partir de los 60 años. Yo sé que esto no es muy encantador, sobre todo para los que ya estamos rayando ahí, ¿verdad? Entonces, esta es la edad determinada. La realidad es otra. La realidad es que la vejez está muy vinculada con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de costumbres que tenemos. Eso va determinando mucho que una persona se sienta vieja o no se sienta vieja. Oficialmente son los 60 años, pero realmente es que vamos a ver que está vinculado con muchas cosas alrededor de nuestra vida que determinan si yo soy un viejo, aunque realmente la vejez como tal, ya con todas sus consecuencias, porque la vida después de muchos años, bueno, empieza, como dicen por ahí, a cobrar factura y tiene ciertas consecuencias en nuestro cuerpo y en nuestra mente y en nuestro espíritu y en todo. Y entonces, lo que yo veo en la práctica es que un ancianito realmente empieza a ser ancianito, pues después de los 80, 85 años es cuando realmente la propia persona ya se empieza a ver ancianita, ¿no? Ok, a lo mejor sí valdría la pena. Fíjate que yo tengo un choque, quiero compartirlo, se lo decía a Nelly fuera, pero quiero compartirlo con ustedes. Me cuesta mucho trabajo, yo estoy todavía en los 50, mi esposo tiene 59, pero yo soy mucho más chica que él, ah, claro. Pero él se siente ya grande, dice que ya a esta edad, todavía no llega a los 60. Pero para mí, el verme más chica que él, de repente me suena como que, a ver, espérame, no quiero llegar a esa edad, porque creo que sí es como fuerte, como tú dices, la Organización Mundial de la Salud dice a los 60. Pero por otro lado, también mi choque tiene que ver, porque yo tengo hermanas muy jóvenes. Entonces, es decir, yo me resisto a que mi esposo me jale y diga, a ver, espérate, ya somos de este grupo. Y por otro lado veo, ¿no?, a mis hermanas que son joviales y no quiero como desapegarme o separarme tanto en esta parte. A ver, sí. ¿Qué pasa? Sí, es algo que cuesta trabajo, porque nos sentimos jóvenes, porque nos sentimos fuertes, porque hoy los avances en la medicina y en la salud nos llevan a prolongar la vida muchísimo. Entonces, como te comentaba, tal vez antes, no sé, pienso en la generación de mis padres, pues una mujer de 45 años era una vieja, era una señora casi anciana. Y un señor de 65 pues ya era el viejito, ¿no? En la época de nuestros padres. Hoy día no es así. Hoy día realmente la medicina ha avanzado tanto que nos ha medicado y nos ha tratado de tal manera que vamos alargando nuestros días.
Hoy día la verdad es que una persona de 60 años o 65 años podríamos decir que está en plenitud de vida. Es cuando estás maduro mentalmente, maduro tal vez emocionalmente y estás disfrutando de la vida, ¿no? Y ya mucho más saludables realmente a los 60, ¿no? Estás saludable. Yo conozco muchas personas de 60 años que pues parecen de 50 o de 45, ¿no? Porque hacen ejercicio, porque comen, porque pasean, vacacionan, ¿no? Las rutinas han cambiado en la vida, en la cultura en la que vivimos, han cambiado muchísimo. Entonces eso nos lleva a estar en un mucho mejor estado a los 60 años. Es por eso que nos golpea tan fuerte cuando dices, ¿cómo? La Organización Mundial de la Salud determina que a los 60 soy un anciano, no puede ser, ¿sí? Entonces hay un poquito de discrepancia ahí con la realidad. Yo lo veo con estas personas que nosotros tenemos en la residencia, alrededor de 60 personas que son residentes ahí en la casa, y la verdad es que el 90% está en óptimas condiciones, están muy, muy bien, y sí realmente es que el deterioro se empieza a ver a partir de los 80, es que podemos hablar ya de un deterioro mayor que está relacionado con la vejez, ¿sí? Y tiene mucho que ver, cuando estos síntomas se dan antes, tiene mucho que ver con los hábitos que la persona ha tenido durante su vida. Eso es lo que va a determinar, por eso digo que ha cambiado muchísimo, porque hoy día se genera mucho la cultura del ejercicio, de la alimentación saludable, ¿no? Si nosotros recordamos en la época de nuestros padres, pues no sé, yo me acuerdo que para la merienda no podía faltar, ve a la panadería por el pan de dulce, o ver llegar a mi papá del trabajo con su bolsa de pan de dulce, y cada uno comerse 2 o 3 piezas de pan. Hoy día sabemos que eso es mortal y ya no lo hacemos casi en las familias así porque sabemos que no es saludable. Entonces, todo eso ha estado llevando y encaminando a que lleguemos a adultos mayores de una manera más saludable y que el deterioro se ha retrasado un poco, ¿sí? Por eso es que yo digo que en la realidad, bueno, estamos viendo a los adultos mayores a partir de los 80, ¿no? Más o menos. Ahora, a lo mejor, digo, no tiene relevancia, pero también se ve lo que tú mencionas en la época de nuestros padres. Tú ves una foto y una mujer de 45 y tú la ves grande. Grande. O sea, ya es una señora ya mayor, pero también tenía que ver con la vestimenta. Y hoy día también influye para que te veas como jovial, ¿no? Que no te veas tan grande. Efectivamente. Y sí impacta. Y el look. ¿El look? El corte de pelo, que antes era quizás pelo largo, pelo corto, o sea, ya eres 40, pelo corto, y entonces como que no había ese cuidado, no se teñía el pelo, o sea, también son cosas que se van añadiendo. Exacto, supongo. y que hoy día infunden aliento, ánimo a las personas, sentirse jóvenes. No importa que tenga 65 o 70, el hecho de que una persona se sienta joven lo refleja en su manera de vestir, de actuar, de pensar, de peinarse, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de que realmente pues no estamos de acuerdo con la edad, ¿no? Que se determina. Está muy padre para los que trabajan y se jubilan a los 65 o 60 años, porque es parte de la función de la OMS y de INEGI, bueno, pues para estos parámetros de retiro y de pensión y de todo esto, se establece esa edad. Pero realmente, nuestra vejez realmente va realmente a notarse a los 80, a partir de los 80 en adelante. Okay. Y si quieres, podemos ver pues algunas cosas que determinan que veamos este deterioro. Ok, entonces digamos que cuál es la causa de mayor deshabilidad. Exacto, del adulto mayor. A ver, dinos. Sí, lo que con mayor frecuencia sucede y parece increíble, y es la causa de muerte en adultos mayores más alta, son las caídas, fíjate. Porque normalmente ahí, por eso digo que es después de los 80 que la persona empieza a tener dificultad en su marcha, en su manera de moverse, en su lentitud, en una serie de cosas que causan que se caiga, ¿sí? Por eso es muy importante que todos los que tenemos un abuelito en casa y tengamos estos cuidados de no tener tapetes,
de tener su baño lo más Anote, cerca que anote. puedan de ellos, porque ellos se levantan con frecuencia en la noche para ir al baño. Y la mayoría de las caídas suceden de noche, pocas veces de día, casi el 80% suceden durante la noche y suceden por un tropiezo con el tapete o con la pantufla. Hay que ver qué tipo de sandalia van a usar para la hora que levantan en la noche, porque es la manera más sencilla que un anciano tiene de caerse. Y una vez que un abuelito se nos cae y se fractura, difícilmente sale de una fractura bien librado. Normalmente lo primero que sucede, si es una fractura importante, como puede ser pelvis o fémur, cabeza de fémur, Eso es lo más frecuente. Yo digo, si es una mano, un brazo, bueno, pues no estamos hablando de tanta gravedad, pero si tiene una fractura importante, lo que va a suceder es que va a ir a la cama por 1 o 2 meses para empezar, inmovilizado, y entonces esa inmovilidad inmediatamente va a producir una falta de tonicidad en sus músculos, de fuerza para moverse, y eso lo va a llevar a quedar postrado más tiempo del requerido. Nos lleva a que si no tiene un buen cuidado, una buena atención de ese cuidado, pues va a llagar porque está en cama, y si esa llaga se infecta, bueno, pues entonces hay que meter antibióticos, y si entra el antibiótico, pues ellos dejan de comer bien. Y viene una cadena de eventos, efectos, de eventos que son posteriores a la caída, sí, que terminan muchas de las veces en una muerte del anciano. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros abuelos, muy, muy cuidadosos con las caídas, porque es la primera causa de muerte en un abuelito. Entonces lo que tú recomiendas es que no pongan tapetes, que se vea qué tipo de pantufla para en la noche pararse. Que el baño esté muy cerca, o su habitación o cama esté muy cerca de un baño. Y a lo mejor hoy día también hay ciertos pisos que no son para gente adulta, que a lo mejor hay que poner antiderrapantes. Exactamente. Supongo. Lo mismo que en el baño. En el baño es muy importante poner barras en las paredes para que ellos puedan sostenerse, poner una silla para nuestro abuelo, de estas sillas de baño, porque ellos pueden lavarse mejor si están sentados. Sí pueden poner, si les acomoda, una regadera de teléfono, pero si no, por lo menos una silla y sus barras y sus antiderrapantes. Eso es primordial en la vida de un abuelito y puede salvar una vida. Esa es la verdad. Por ejemplo, yo tendría una pregunta respecto de las caídas. Como una persona de 60 años que se caiga, ¿es lo mismo que una persona de 70, que una persona de 80? No. A ver, explícanos. No, definitivamente no. Ahora, de todas maneras, una caída importante de una persona de 60 que se fractura la pelvis o el fémur, pues lo va a llevar a una postración un tiempo y todo, pero no se deteriora tanto como un abuelito de 85 años o de 90 años. Definitivamente no, la tasa de mortalidad es mucho menor en personas más jóvenes que no estén llegando a los 80, porque pues todavía su movilidad es muy funcional, y entonces ellos pueden recuperar pronto su movilidad y levantarse y moverse. En el ancianito es porque el deterioro se viene muy rápido, porque ellos ya no tienen la agilidad para recuperar su movimiento rápido. Y obviamente requiere esa parte de rehabilitación, ejercicio para moverlo, para que siga moviendo. Exactamente. Su es impresionante cómo los ortopedistas, casi en una operación de pelvis o de fémur, se puede decir que casi a la semana te están pidiendo que lo levantes y que dé unos pasos y descanse, precisamente para evitar este deterioro que viene por la postración del enfermo. Entonces es muy importante, sí, la terapia física en un anciano es muy importante, porque eso es lo que le va a sustituir. Uno, si se cae, o sea, una persona de 40, 30 años se cae, se rompe algo, y él mismo va a hacer el esfuerzo por levantarse y caminar y moverse, ¿no? Pocas veces necesita una rehabilitación como tal. En un anciano no, en un anciano es muy importante la rehabilitación que pueda darle un terapeuta para sustituir esa falta de movilidad que él puede producir.
Obviamente si no hay el recurso, pues no hay esa manera. Entonces, Pues aunque sea el familiar, ¿no? Que el doctor le indique los ejercicios que tiene que hacer y el propio familiar pueda darle la rehabilitación que requiere. ok, ahora, a lo mejor esta pregunta es muy interesante. ¿Cuáles son las mayores pérdidas que un anciano sufre? Sufre. A ver, Híjole, pongan atención, porque la vejez en general habla de pérdida. Ya la palabra en sí es pérdida. Empecemos por las pérdidas más sencillas, que puede ser a mí nunca me había pasado esto antes, que se me olvidara dónde dejé las llaves, o que se me olvidara llegar a mi cita del médico. Antes no me pasaba eso, ¿no? La pérdida de movilidad antes yo me acuerdo que yo hacía el quehacer en mi casa, en 2 horas tenía yo la casa brillando y reluciente, y hoy me toma toda la mañana y me canso de una manera increíble. Entonces, esas son pequeñas pérdidas, ¿no? Pero conforme más nos acercamos a una edad más adulta, cada vez mayor, pues entonces hablamos de pérdida de independencia, por ejemplo, ¿no? Mamá, ya no manejes. Los hijos te vamos a pedir, por favor, que ya no manejes. Porque es un riesgo, porque qué barbaridad, porque, ¿no? ¿Y qué tan saludable es eso, Nelly? Pues o depende depende de la edad y la situación. situación. Sí, a mí me parece que si a una mujer de 65 le dicen que ya no maneje porque es muy riesgosa, la acabas. O sea, hay pros y contras dependiendo del momento exacto, ¿no? Pero si a mí ahorita mis hijos vinieran y me dijeran, yo tengo 60 años, y ahorita vienen y me dicen, oye, ma, ya no manejes, pero por supuesto que me voy a deprimir, me voy a sentir pésimo, me voy a ir para abajo. ¿Sí? Claro. Entonces, no. Esto puede ser ya en un momento donde ellos mismos se empiezan a dar cuenta. Yo tengo personas que tienen su coche, que salen, que manejan, y me ha tocado este proceso de algunos que te dicen, voy a vender mi coche, porque ya prefiero que venga un taxi por mí o que el chofer que a veces les ayuda ahí me lleve o me traiga cuando tenga que salir. Porque su acción en la calle va disminuyendo, entonces ellos mismos se van dando cuenta que ya no es bueno ni que anden solos ni manejando en el coche. Entonces, pero al mismo tiempo, aunque lo hacen de una manera muy consciente, deprime un poco, ¿sí? Molesta un poco que antes yo salía y me subía a mi coche y me iba donde quería. Hoy tengo que esperar que me llamen al taxi, que vea que cuánto tiempo lo voy a ocupar, en fin, ¿no? Hay ciertas molestias que eso ocasiona y eso va mermando un poquito el ánimo a veces, ¿no? La independencia del dinero también. Siempre he manejado mi economía, yo tengo mi cuenta, yo firmo, pero ¿sabes qué? Que el banco ya no reconoce tu firma porque ya tiemblo. Ajá. O porque tengo rigidez en las manos, ya. Sí. Ya la rigidez no me da para hacer mi firma que hice todo el tiempo. Entonces el banco rebota mi cheque, rebota mi cheque, rebota mi cheque, ¿no? Bueno, ahora salió el NIP, es maravilloso. De pronto olvidé el NIP. ¿Cuál era? Ya no sé. Entonces empiezo a darme cuenta que ya no puedo manejar mi economía como solía hacerlo. Y eso pega. Y le tengo que confiar a un hijo o a alguien, ¿sí? Mi economía. Y cuando hay una buena relación con los hijos y una relación de amor y de cuidado de los hijos, no es un mayor problema. Pero en muchos casos las relaciones son muy malas. Y mis abuelos no confían en sus hijos. Entonces se vuelve realmente un tema que los obsesiona, que los mortifica, que los preocupa, ¿no? Y eso va minando su salud, su estado de ánimo, esa independencia que ellos solían tener, tanto de moverme, tanto de tomar mi coche y salir, tanto de tener el dinero en mis manos a la hora que yo quiera. Ahora tienen que venir y decir, ¿me puedes depositar o me puedes traer dinero, hijo, hija, casa? ¿No? Todo el mundo se tiene que enterar. ¿Y para qué lo quieres? Ajá, Mamá, dar eso cuesta explicaciones. mucho. ¿Para qué necesitas comprar eso?
Pues porque quiero. Sí. Entonces, sí se vuelve un tema de pérdida muy importante que mina mucho el estado de ánimo de los abuelos. Ahora, Mucho. sí, muy fuerte, definitivamente. ¿Cómo se vive? Seguramente tú lo has visto, la pérdida de su cónyuge en esa edad. O sea, ¿qué pasa? ¿Sabes una cosa? Es algo que eso me ha impresionado de una manera increíble. A ver, Creo, todo mundo, a veces cuando son matrimonios y muere una de las dos partes, los hijos, bueno, se vuelven locos, que cómo le decimos a mi mamá, o cómo acompañamos a mi mamá, o a mi papá, ¿no? Y te das cuenta que ellos tienen tan asimilado que llegaron al momento en el que se van a despedir, que son los duelos más cortos y rápidos que he visto. a ver, explícanos. Sí, o sea, a una mujer como a mí me quitas ahorita el marido, híjole, pero es que vamos juntos, hacemos, no sé, dependo de muchas cosas de él todavía, porque él está fuerte, porque él está bien, pero cuando ya son muy ancianitos y ya los se ven sufrir uno al otro, Sí. entonces el cónyuge que se queda conforme, se queda en paz, se queda diciendo, qué bueno que descansó. No hay tanto desgarre, dolor, sufrimiento. No hay tanto. O sea, sí, por supuesto, tienen sus días de tristeza y tienen sus días de una lagrimita porque esta música les recordó o porque tal persona que vino les recordó. Sí hay esos episodios, Sí. pero no hay un derrumbe de la persona como la puedes ver en una persona joven. Y yo me hubiera imaginado que se muere uno y detrás va el otro. Hay casos así, por supuesto, que conozco, no en la casa, hay algunos casos que he sabido fuera, pero los que he tenido más de cerca, no, lo lloran, lo sufren, lo necesario, lo que debe ser, y vamos para adelante. Lo que sigue. Lo que sigue, porque o sea, lo que me queda lo quiero vivir bien, además, ¿no? No quiero, pues ya pasármela sufriendo, ¿no? Ya ¿Y los sufrí hijos? tanto con él, ya sufro mis dolores y mis propias cosas. Él ya descansó, qué bueno, ¿no? Qué interesante. Sí, es impactante, No te lo imaginaría yo la primera vez. Yo decía, no, bueno, esta señora es marciana, ¿no? Porque uno piensa en personas, he tenido amigas que han enviudado y cosas y las ves padecer, oye, ya tiene un año que murió el esposo y esta mujer sigue en un duelo terrible, ¿no? Y ahora que veo a las abuelitas, las veo en paz, despidiendo a la pareja en amor y en todo, pero tranquilas. Los hijos se angustian porque uno de los padres, digo, no sé si es en esta casa de reposo en particular, porque creo que me gustaría que sí hablaras acerca de ese modelo y de otros modelos, pero regreso a la pérdida. ¿Los hijos se agobian por el papá que queda solo? Híjole, algunos, ¿eh? Déjame decirte que vivimos en una cultura en México que primero nadie nos ha preparado para llegar a adultos mayores. Nadie. O sea, ¿Crees muy que poca debe gente. haber una preparación? Tiene que haber una preparación. Sobre todo por los tiempos que están cambiando y cambiando y cambiando tanto. Después de la pandemia creo que más cambios todavía. Entonces yo creo que debemos ser preparados y eso me gustaría tocarlo en un futuro Próximo espacio, ya está la próxima en un futuro sesión. espacio, pero lo triste es que esta generación todavía no nos habían preparado para eso. Estás hablando de nosotros. De nosotros y de nuestros padres, ¿no? O de gente un poquito mayor que nosotros. La costumbre era, pues no sé qué va a pasar, mis hijos me van a cuidar. No me importa cómo ni qué. Ni cómo llegue. Ni cómo llegue, tiene la obligación, ¿no? Son mis hijos y me van a cuidar. Hoy día no está funcionando así. Hoy día la vida es tan rápida, la vida es tan acelerada, la vida es tan cambiante. Incluso antes, ¿quién viajaba? Pues los muy ricos, pero en realidad de clase media para abajo no viajaban. Hoy viaja todo el mundo.
Y si no viajas físicamente, viajas por internet y viajas, andas ocupado, tu mente, tus cosas están ocupadas. Y entonces los hijos resulta que no tienen tiempo de cuidar a los papás viejos, ¿no? Entonces, la opción que México tenía eran asilos. Entonces, cuando el viejito ya no podía bañarse, ya no podía vestirse, ya no podía comer. O ya no puede hoy día, en este momento. Ya no puede, pues entonces lo tomo y lo llevo a un asilo, ¿no? Un asilo normalmente tiene un servicio hospitalario, es decir, tienen enfermeras, tienen cuidadoras, tienen afanadoras, bla, 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 y entonces ellos se encargan de bañarlo, de vestirlo, de darle comer y todo. Se supondría que pues la familia iría a visitarlo muy seguido, pero lo cual, una vez que están en estos lugares, están tan ocupados, están tan ocupados y tranquilos porque están atendidos los abuelitos, que pues no los visitan con frecuencia, ¿no? Entonces, eso ha generado que la gente le tenga una aversión a los asilos. Es que también cómo se ven, o sea, creo que hay una manera, yo llegué a ir a un asilo y sí te impacta. Te impacta. Porque si quieres tú describir. Sí. Sí, exactamente eso, ¿no? Como ya llevas al abuelito, cuando ya no es funcional para nada, entonces estos lugares ¿qué hacen? Bueno, pues la enfermera lo pone en su sillita de ruedas, lo tapa con una cobija y lo saca al sol. Y al rato lo mete, y al rato, ya se hizo don fulanito, y entonces le cambio el pañal. Y voy a ver si quiere comer sus 3 cucharaditas de no sé qué, de cosas molidas, de papillas y demás, ¿no? Entonces es muy triste. Porque a veces los asilos tampoco tienen el cuidado maravilloso que venden, o sea, no solo los asilos del gobierno o públicos, sino hablo de los asilos privados, que sí te cobran por tener a tu abuelito y sin embargo no te dan realmente el servicio porque pues se me olvidó cambiarle el pañal. Y entonces son lugares que huelen mal, son lugares que no asearon bien la cama, no le cambiaron las sábanas y entonces están orinadas y es muy, muy desagradable y muy triste entrar a esos lugares. Y entonces la gente ha tomado aversión a esos lugares. Hoy día estamos teniendo estos modelos de residencias para adultos que son completamente diferentes. A ver, háblanos de dónde tú estás y qué hace de la diferencia y también hablando del impacto emocional de uno y de otro. Y de otro, exactamente. Un anciano el promedio de un anciano en un asilo, como lo hemos descrito, es de no más de 2 años de vida. O sea, una vez que entra el ancianito al asilo, el promedio es que viva 2 años. Nada más. Las residencias como en la que estoy, y que es un concepto que inició en Europa, porque en México todavía vamos un poquito atrás con esa cultura, inició esto de empezar, la gente mayor empezó a hacer sus planes de cómo quería llegar a viejo, en qué condiciones económicas, físicas, mentales, y entonces empezaron a darse cuenta que querían convivir en su momento con gente de su edad, porque desafortunadamente el joven le cuesta mucho trabajo entender al adulto mayor. Entonces ellos querían... Hoy día creo que sí cuesta mucho trabajo. Cuesta. Y yo creo que siempre, de alguna manera, ha sido una barrera, ¿no? Entre el adulto mayor y la juventud es complicado. Entonces estos adultos decidieron que iban a ahorrar, que iban a programar cómo, y hubo alguien que empezó a diseñar estas casas, donde le llamamos casas de puertas abiertas. Es decir, la gente vive ahí, es como un hotel, tienes todos los servicios, te limpian la habitación, tienes todos los alimentos servidos en un comedor, tienes servicio de enfermería, tienes afanadoras que limpian todo el tiempo, no tienes que preocuparte, tu ropa la lavan, todos los servicios, como un hotel, comedor, como un hotel. Jardines hermosos, andadores. Actividades de todo tipo para mantenerte alerta. Pero al mismo tiempo tienes la puerta abierta, es decir, tú puedes salir con tus amigos a comer, al cine, a cenar, a lo que quieras, hacer una vida de una persona libre, no estás en un asilo encerrado. Y eso descubrieron los estudiosos que implementaron estos primeros programas en Europa hace ya alrededor de unos 40 años, 35 40 años, descubrieron que los adultos mayores prolongaban su vida en mejor estado
mental y físico. Al programar todo esto con tiempo, hacer su ahorro, ser independientes económicamente, ser independientes de decidir dónde quiero estar y con quién quiero estar, eso traía una longevidad en la vida, pero además con mejores condiciones, contentos, con poca demencia, porque déjenme que les cuente, hablábamos de las caídas, y la siguiente causa de deterioro terrible en el adulto mayor es la demencia senil. Entonces, que hay como unas 80 diferentes demencias seniles, es decir, no todas son las mismas. El Alzheimer es una demencia, y la más conocida creo, pero hay muchos tipos de demencia en el adulto mayor. Pero es lo peor, porque es perder la mente. Entonces, se dieron cuenta que esta manera de vivir y este modelo que implementaron en Europa funcionaba para hacer que estas demencias y estas situaciones en la vida del adulto mayor llegaran mucho más tarde, ¿no? Llegando a los 90, a los 95 años, ya la persona entraba en este tipo de cosas. Teniendo cierta libertad, movilidad. Y una realidad, ¿no? De en el aquí y el ahora. Es decir, leo noticias, salgo al café, escucho la noticia del día, qué se dijo, qué pasó, qué sucedió, en dónde, ¿no? Y interactúan con gente que está fuera de su propia residencia, entonces hay contacto con jóvenes, con medianos jóvenes, con niños, o sea, hay un contacto con el mundo exterior que los mantiene en una realidad. Fíjate que la película hay una película que les recomiendo, nosotros la vimos muy buena, muy buena. En Amazon, El Padre. Y esta película creo que presenta a un adulto mayor. Pero lo que quiero comentar es lo siguiente, qué importante es que se vive en el aquí y en el ahora. Este hombre, en una escena de esta película, no se cambió la pijama en la mañana y entonces llega la noche, llega la cuidadora y le dice ya tiene que cenar y le dice, primero le insisten que se tiene que cambiar y le dice ¿para qué? Me quiero quedar en pijama, al rato me voy a volver a poner la pijama, pero tiene demencia senil, entonces en la noche llega y ya se tiene que dormir. ¿Pero cómo? Si me estoy levantando. Si me estoy levantando porque está en pijama, entonces pierde la conciencia, ¿no? A ver, Nelly, pienso en esto. Tú dices que esto empezó en Europa hace 40 años. Quiere decir que en ese momento los hijos no se estaban haciendo cargo de estos adultos o empezaban a ver como que, o fueron más abusados que nosotros los latinos, en el sentido de que tengo que prever por mi vejez. Vengo aquí a lo que vivimos en la cultura latina, quiero decir latina, donde mis hijos me van a cuidar, donde hoy día ya no se quieren hacer cargo de sus padres, que a lo mejor ese sería un buen tema, ¿no? Abordarlo el siguiente. Entonces, como que ha habido una conciencia y entonces hoy viven en un abandono. ¿Es así? ¿Estoy mal? A ver, tú háblanos de eso. Es cierto, o sea, aunque esto funciona y ha sido bueno, vamos a entrar un poco a la soledad del adulto mayor. Aquí viene esta parte. Es decir, aunque los dos esquemas son buenos, es decir, porque yo conozco abuelos que viven dentro de una familia y son muy felices y son muy bien atendidos, también conozco adultos mayores que viven en las residencias y son muy felices y son muy cuidados por sus hijos desde fuera, ¿no? Dándose ese respeto de espacios ambos, es decir, yo respeto a mi padre porque él vive en donde quiere vivir y hace las cosas como las quiere hacer, y él respeta que yo tengo una familia y tengo un trabajo y tengo cosas que hacer y que nos podemos reunir en cierto punto y en cierto momento. Y son muy felices las dos partes. También hay la parte triste de las dos partes, es decir, conozco adultos que viven dentro de una familia y están más solos que los que están en un asilo. ¿Por qué? Porque la familia no está preparada para empatizar con el adulto mayor. Es decir, la velocidad de la vida, mis quehaceres, mis preocupaciones,
el proveer para la casa, el trabajo, una serie de cosas, me lleva a una ansiedad que no tengo tiempo de estar entendiendo que a mi papá le duele hoy el coxis y que no puede caminar de aquí a ahí porque, qué barbaridad, le voy a comprar una andadera a este señor porque es una molestia estarlo teniendo que llevar cada vez que quiere ir al baño, ¿sí? Y empieza a no comprender que no puede comer lo que tú cocinas en la casa porque le hizo daño la grasa, porque estaba condimentado, porque le cayó mal el chile y tú no pensaste en que él no debería comer chile ya. Pues no tienes a lo mejor manzanas cocidas, que eso es algo que les cae muy bien a los abuelitos en el estómago y no les hace daño, pero la manzana hervida, yo nunca jamás tengo en la casa manzanas hervidas. Entonces, esta empatía, no empatía en las familias, hacen que el adulto mayor viva una soledad terrible, sintiendo que no sirve para nada, que no vale nada, que no sirvió el esfuerzo que pudo haber hecho toda su vida por a ti, hijo, darte sustento, vida, carrera, a lo mejor hasta apoyarte en el trabajo, a lo mejor te regalé la casa cuando te casaste, ¿no? Pero ese hijo hoy no tiene tiempo ni ganas de entender qué es lo que te pasa a ti, ¿sí? Es terriblemente triste. Es egoísta de parte de... Es una generación. Es una generación. O nosotros los padres formamos eso. Las dos cosas. Bueno, primero yo creo que ha sido por muchos años. Esta cultura de la longevidad yo la he venido oyendo hace bastante poco, ¿no? De que ya se empieza a hablar en los medios, no digamos en conversaciones íntimas, sino ya veo alguna campaña de publicidad, ya veo alguna cosa que está hablando del cuidado a los abuelos y a los ancianos. Pero realmente era algo que se daba por sentado, que pasaba, el abuelo va a hacerse viejito, va a estar en la casa, aquí lo vamos a cuidar, y nadie andaba averiguando si lo cuidas bien, mal o regular. Hoy tenemos como muchos ojos con esto de los derechos humanos y demás, que están vigilantes de una serie de situaciones, pero antes no era así. Aunque yo me acuerdo que mi abuela y mi madre hablaban de cuando la costumbre era que alguna de las hijas se quedara soltera para cuidar de los padres. Eso también era tremendo, ¿no? Y era obligación. Y los hermanos elegían quién, y tú vas a quedarte a casa para cuidar a papá y a mamá hasta que mueran, ¿no? Y a veces eso sucedía cuando esta mujer tenía 60 años. Claro. Y entonces ahora ¿no? sí reas tu vida. Y ahora sí reas tu vida, pues ya no se podía, ¿no? Entonces, yo creo que siempre la vejez ha sido una situación como de conflicto, como de carga, como que siempre ha tenido una connotación negativa, ¿no? Hacerte viejo, hablábamos de las pérdidas, pues sí, pierdes un chorro de cosas, y hacerte viejo y te pones feo, y hacerte viejo y entonces o le amolaste la vida a una hija, o se la muelas a la nuera y al hijo, o me voy a un asilo que es horrible, ¿no? Entonces, yo creo que esta cultura que están haciendo ahora de preparar nuestra vejez, motivarnos a prepararnos, aún los que estamos ya mayores y no fuimos instruidos, creo que todavía estamos en tiempo de hacer cosas. Lo primero que podríamos hacer es cuidar a nuestros ancianos bien, porque yo voy a estar un día como él. Entonces, ¿qué quiero que hagan mis hijos conmigo? Entonces, los que tenemos ancianos, yo les invito a todos los que tenemos ancianos, cuidémoslo. En la Biblia, a mí me gustaría, Ale, que nos leas Levítico 19:32, porque a mí me encanta, la palabra del Señor no se le escapa nada y siempre nos tiene preparadas Levítico cosas. 19:32. Okay. ¿Lo puedo leer? Sí. Dice, escuche bien, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Ok. Habla de una honra. De ¿Y qué es una honra? Pero a honra. lo mejor explícalo para Una honra, miren, honra es mostrar respeto y consideración a una persona. ¿Sí? Okay. Respeto y consideración a una persona. Entonces,
¿Cómo yo le doy honra a mi abuelo, a mi viejo, a mi padre que está anciano en esta edad? Pues precisamente con el amor, con el cuidado, con la paciencia, con la tolerancia, con la empatía, porque un día yo voy a estar en su lugar. No hay más. ¿Sí? ¿Cómo dice el dicho ahí? Como me ves, no, como te veo, me vi. Y como me ves, te verás. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que tener esa consideración con nuestros abuelitos. Eso es lo primero que podríamos hacer para mejorar. Porque en la medida en que yo cuide del otro, es en la medida en que alguien va a tener cuidado por mí. La palabra de Dios dice, todo lo que siembras, cosechas. La ley de la siembra y la cosecha es una verdad absoluta. Absoluta. Yo no puedo sembrar mangos y cosechar manzanas. Yo no puedo sembrar descuido, apatía, enojo, maltrato y pensar que un día mis hijitos me van a cuidar muy bien a mí. Entonces, lo primero que yo puedo hacer, si ya no me lo enseñaron antes, a preparar todo ese camino para cuando llegue, puedo empezar hoy a ser mejor persona con un adulto mayor. Si no tengo un adulto mayor en mi casa o cerca, con el que me encuentre. Con el que me encuentre en la calle. Hay tanto adulto mayor que vende cositas, que todavía trabajan. Yo cuando los veo cargando cosas en la calle digo, Dios, este hombre debería estar descansando. Este hombre debería estar cosechando por lo que trabajó. Y todavía están ahí porque no está un hijo cerca. ¿Sí? Sí, pero como bien tú dices, pensar un poquito y a lo mejor apoyarle comprándole. Exacto, hacer algo, una acción. Una acción. Eso te va haciendo un hábito. Los hábitos son repetir esto sí, claro. siempre, muchas veces. Sí, y cuando claro. yo lo repito así, se me hace un hábito. Tenderle la mano a alguien, ayudar a cruzar a alguien, servirle un plato de comida. O, ahí les va un anuncio, nosotros tenemos también un asilo de asistencia pública, es decir, levantamos ancianitos de las calles. Tratamos de localizar familia, tratamos de hacerlos responsables y lo llevamos a un lugar que está en Mazatepec que se llama El Buen Señor. Ese asilo es de personas de verdad sin ningún recurso, muy maltratados, porque de verdad llegan, ya cuando los levantamos, llegan muy, muy maltratados, pero tratamos de dar una vida decorosa, digna, en sus últimos tiempos, ¿no? Entonces, podemos hacer tantas cosas. Así es. Y como el Buen Señor debe haber muchos lugares donde podemos donar, donde podemos trabajar, visitarlos, llevarles a veces la comida de un día, porque así es como subsisten este tipo de lugares como el Buen Señor, ¿no? Sí, claro. Ahora, esto me da pie, Nelly, a esta otra pregunta, donde es ¿qué tan preparados estamos económicamente para llegar a ancianos? Híjole, siento que no ha habido una cultura, entonces en la mayoría de los casos se llega a la ancianidad con un poco recurso, quizás los menos bien. ¿A qué se debe? A ver si nos hablas acerca de esto. Pues tiene mucho que ver, a veces estos abuelos que llegan con su pensión, digamos, porque es básicamente con lo que te quedas de viejito, ¿no? Hay pensiones de nada. Bueno, de nada, ¿no? Sí. Pero yo lo que he visto, y es muy, muy triste, es que normalmente la familia hace uso de esa pensión, sea poca Sí, claro. o sea mucha. Por eso ellos, cuando hay más recursos, por ejemplo, en el caso de las personas que viven en las quintas, pues son muy aferrados a que no quiero que mi hijo maneje mis dineros, ¿verdad? Pues sí. Pero mucho tiene que ver que estas personas con poco recurso lleguen a veces porque no ahorraron, porque no supieron tener la conciencia del ahorro, a lo mejor no fueron administrados en su gasto, es decir,
Cuando había que padre gastábamos y cuando no había se amarraban y pues ahí iban llevando la vida porque nadie piensa cuándo va a ser viejito. Y muchos de ellos, una gran mayoría, dan todo su recurso a los hijos. ¿Qué tan sano es eso? Mira, No. yo me he encontrado con que no es sano. No es sano ni para el hijo ni para el anciano. El anciano se queda sin recurso para su vejez a expensas de que el hijo quiera o no quiera darle, ¿sí? Y el hijo cree que en esta vida todo se lo merece. Por eso es la falta de atención a su padre o a su anciano, porque yo no necesito, a mí me dan, todo el mundo me tiene que dar. La vida me debe. Fíjate que Generas personas muy conflictivas con esas actitudes. ¿De quién hablas? De los jóvenes. O sea, de cuando el papá dio todo. Es decir, yo conozco personas que dicen, es que todo lo que tenía lo invertí en mi hijo. Le pagué la mejor universidad, la más cara. O lo mandé a Europa, o lo mandé a Estados Unidos a estudiar. Y ahora es directivo de una gran empresa. Perfecto, pero no te da. Entonces es muy triste. Ahora, dos cosas, ¿sale? Espero que no se me olvide. ¿De quién es la responsabilidad de enseñarle al hijo para que te dé? Pero previo a esto, quiero decir lo siguiente. Hemos visto a lo largo del pastorado que hay padres que heredan a sus hijos en vida y se sienten bien haciéndolo. Pero ya que llegan, quizás a lo mejor a los 60 se me hace fácil, todavía tengo fuerzas, ¿no? Claro. Y entonces llega el momento donde me lo acabé. Exactamente. No, y además déjame decirte una cosa, y para todos los que nos escuchan, tienen que tener en cuenta una cosa. El adulto mayor gasta, bien atendido, gasta mensualmente en médico y medicinas alrededor de 5 u 8 mil pesos. Mensuales. Bien atendido para sus dolencias, para sus visitas de revisión, para sus medicamentos, más o menos. Más o menos. Varía. Uno. Si fueran dos. Ya te vas. Entonces, cuando adulto mayor no hizo su cálculo de ese, sino, como dice Alejandra, me sentí fuerte, saludable, no hombre, si tengo la casa de allá y la casa de acá y el departamento allá, pues le reparto a mi hija, la fulanita, a mi hijo, el fulanito, y le doy todo lo que tengo, porque al fin yo vivo con 5 mil pesos mensuales. Sí, pero de tu pensión. Estoy enferma. De tu pensión, porque no estás enferma. Tú dices, ¿para comer? ¿Tengo casa propia? No, pero espérame, ¿quién calculó? Eso es medicamentos. Ahora les voy a hablar de si la persona necesita ayuda personalizada 24 horas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está inválido, porque está incapacitado, porque un cuidador cuesta alrededor de 350 pesos la jornada de 12 horas. Si hablas de todos los días, estás hablando de 25 mil pesos mensuales. Entonces, la pregunta es, ¿lo hace el hijo o paga un cuidador? No tienes más opciones. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué quiero? ¿Que mi hijo me esté bañando y cambiando y vistiendo y haciendo? No, necesito prever. Para eso. Entonces, papás, si estamos pensando en heredar a los hijos tienen la vida por delante, yo le heredo educación para que él produzca y tan, para su propia vejez. Porque la mía, ¿quién me la va a cuidar? Pero es ahí donde viene la segunda pregunta, en lo que yo te decía. Ok, ¿será que nosotros como padres preparamos a nuestros hijos para que tengan un cuidado de nosotros? O no te preocupes, hijo, no te molesto, porque alguna vez nos tocó escuchar a un hombre adulto donde decía que la iglesia necesitaba hacerse cargo de él y sus hijos en un nivel bien y no le daban. ¿De quién es responsabilidad? De nosotros como padres enseñarle a nuestros hijos que en su momento nos deben, pero también por otro lado lo que tú acabas de mencionar, si no me vieron en ese modelo, ¿cómo yo quiero recibir lo que no sembré? Y entonces estoy esperando, pero por otro lado hoy día yo veo que ellos sí tienen,
yo les di todo y ellos no me apoyan. Entonces, no, definitivamente los padres somos los que hacemos mal la tarea. Debimos educar a los hijos. Una, como tú dices, con nuestro ejemplo. Ok, ya no hice el ejemplo porque a mí, por ejemplo, en mi caso, que mis padres ya no están conmigo, pues ni siquiera los tengo para que mis hijos me vean cuidar a mis abuelitos, ¿no? No los tengo. Pero entonces tendría que estar educando, ¿sí? Desde otra trinchera, desde otra forma, estar diciendo, no es que ustedes se vayan a ser responsables de mí al 100%, yo estoy todavía trabajando para ahorrar y para tener, pero de todas maneras ustedes van a tener que estar al pendiente. Tal vez yo ponga el 50% y tú el 50% de mis medicamentos, hijito. Y lo tienes que hacer con gusto y con placer. Y entonces generar... Y eso es honra, lo que leímos en la palabra. Exacto. Y bueno, meto a lo mejor este otro versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. ¿A quién? A ti, que tú honras al padre, claro, a tu padre, a tus padres. Exacto. Y seas de larga vida. En la Biblia, el anciano siempre es una persona reconocida por su sabiduría, por su entendimiento de las cosas. Y a veces nosotros queremos decirle al anciano, estás obsoleto. Tus opiniones ya no. Hoy día se ve de esa manera. Y ha perdido todo el reconocimiento que el Señor nos pidió que tuviéramos. Leímos Levítico, Antiguo Testamento. Levítico, ¿desde cuándo está dicho? Honra al anciano. Te levantarás delante del anciano y honrarás sus canas. Hoy no hay respeto. Hoy no hay respeto por el adulto. Hoy se les roba, hoy se les empuja, se les maltrata, ¿sí? Entonces, no se les atiende, se les deja sin comer. Exacto, por eso te digo, los propios hijos. Llega la pensión del abuelito y me urgen los cuadernos de la niña. Sí. Y a ti te doy un pan con algo, ¿no? Entonces, yo lo veo y lo sé de muy cerca porque te digo, este trabajo que se hace en Mazatepec, en El Buen Señor, porque digo, tengo los dos focos, ¿no? Tengo esta parte donde yo trabajo directamente en Residencia Las Quintas, que es gente con recursos, pero trabajo también muy de cerca con la Fundación del Buen Señor, que trata con las familias, y es tan tremendo como ven como carga, como fastidio al abuelo. Pero entonces tiene que ver con que no estamos siendo preparados. No estamos siendo preparados, ni económica ni culturalmente. Por eso a mí me gustaría, en la próxima encuentro que tengamos, hablarle a los jóvenes. Y cuando digo jóvenes, hablo de jóvenes de 25 a 35 años. Pero Nelly, un joven de 25 o 30 años, ¿quién está pensando en que vamos a llegar a los 50, en que ya nos van a salir arrugas? Nadie piensa en eso. Precisamente porque no lo están pensando. Nosotros somos los que tenemos que empezar a generar esta cultura en nuestros hijos jóvenes y en los jóvenes, ¿sí? Generales, o sea, no solo con mis hijos, sino puedo hacerlo con los jóvenes de la iglesia, ¿sí? Puedo decirles todas las cosas que pasan cuando una persona llega adulto mayor para que no nos veamos en las circunstancias que hoy están viviendo nuestros abuelitos. Tenemos que prepararnos de antemano, económicamente, emocionalmente, físicamente, cómo me alimento, cómo me ejercito, porque también veo, déjenme decirles que tengo una hija de 30 y tantos años que es deportista de alto rendimiento, digamos, donde yo creo que ese es el extremo, perdón, mi vida, es el extremo, ¿no? Yo quiero ver cómo va a llegar a los 60, sus articulaciones, qué sé yo, Dios quiera que no, en el nombre de Jesús. Pero es ese cuidado quizás integral, ¿no, Nelly? Este cuidado donde no exageremos ni en un bando ni en el otro, sí, sino es alimentación saludable, ejercicio saludable, sí, para mantenerte, y ejercicio emocional, es decir, cuido, proveo, veo a los ancianos porque ahí voy a estar yo un día, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que queremos platicar con los jóvenes, hablarles un poquito de lo que es honrar a nuestros padres. Sería muy bueno. Hablar de eso, hablar también de cómo el temor a Dios nos tiene que llevar a ver la figura de Dios en cada anciano, porque
finalmente ellos nos llevaron a los pies de Cristo. Es decir, yo ahora recuerdo y digo, recuerdo a mis abuelos, recuerdo a mis padres y me emocionaba decir, uno de mis sobrinos ya mayor que decía, lo que más recuerdo de mi abuelo es verlo sentado con su Biblia, en las mañanas ya retirado, con su Biblia, leyendo su Biblia y tocando himnos con su armónica. Y uno podría decir, ay, mi papá. Que a lo mejor sí como que no, como no hay ese entendimiento de Claro. ese momento. Y Sí, de dices, disfrute, ay, tú ¿qué onda dices, con mi papá ay, leyendo la Biblia todo el santo día, no? Pero yo gracias a eso y a ese Padre, hoy mi fe en el Señor Jesús es fuerte y firme. pero además quiero ¿No? añadir algo a esto que tú dices, porque bueno, mi madre vive, gracias a Dios, y nos da un ejemplo. Gracias a Dios porque se refugian en la palabra, que es un aliciente, un alimento fresco, Exacto. una llenura, un sentido de vida, un propósito, aún a su edad, Exacto, ¿no? exacto. Que si no lo tuvieran él. Entonces, bueno, hay muchas cosas que reconocer en un adulto mayor. Sí, claro. Muchísimas. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un adulto mayor en casa, cercano. Si no es mi abuelo o mi padre, pues a lo mejor es el tío fulanito o la tía, ¿no? Cuidémoslos, querrámoslos, protejámoslos en lo más que podamos. Porque en la medida que podemos hacer por ellos, es que nosotros recibiremos. Claro. Entonces, sí podemos prepararnos, no importa que tengamos 50 o 60 años como yo, no importa, podemos empezar, Sí, nunca es claro. tarde, podemos empezar a tener cuidado de nuestros adultos mayores, porque además, déjenme así un dato muy rápido, el INEGI en 2013 en Morelos dijo que el 10.4% de la población de Morelos era adultos mayores, pero en el 2020 subimos al 15.7%. O sea que esta pirámide donde se supondría que es lo que les decía con que alargan la vida del anciano, Sí, claro. entonces hay muchos más adultos mayores, Sí. ¿no? La ley diría que, bueno, estos nacen, pero estos mueren y entonces estamos en una revolvente. Pero la verdad es que alarmantemente México está entre los países con más viejos y Morelos tiene un porcentaje muy alto. En el grueso de su población, estaba viendo, en el 2020 nuestra población era en el 1.952.000 personas, ¿sí? En Morelos los contabilizados. Y el 15%, 15.7% son adultos mayores. Es muchísimo, es muy alto. Entonces, cuidémoslos. Pues gracias. Gracias a ustedes, Ale. No, la verdad, pues mucho para reflexionar. Impacta, a mí me ha impactado, pero me ayuda, porque como tú dices, a lo mejor no había considerado hacer un bien a un anciano que yo veo en la calle vendiendo. Creo que esto me lleva a actuar, o sea, no solamente escuchar, sentirme mal, sino el siguiente paso es hacer algo por que alguien que no conozco. La acción. O sea, tengo a mi madre, pero hay muchos más que a lo mejor no tienen y que aún siguen teniendo que trabajar para ver. Y a lo mejor tienes la oportunidad con un tío viejito que sabes que está en necesidad o que le faltan medicamentos y tú puedes aportar o y tú puedes ayudar. Háganlo, de verdad, háganlo. Pues muchas gracias, Nelly. Sí me gustaría que nos hablaras, si nos permites, otra plática acerca de la juventud, ¿no? De lo que necesitarían ver para un futuro. Porque no nos vemos. Yo a los 20, 30 no consideraba la adultez. Me estoy acercando y sí siento pasos en la azotea, ¿no? Entonces, como hablarles y sensibilizar, porque creo que para ellos va a ser más difícil porque no va a haber un retiro. Exacto. Estas generaciones que vienen ya no tendrían el retiro que hoy día nuestra generación tiene. Entonces creo que va a ser más complicado. Entonces ver esa perspectiva que tú tienes para que tomemos conciencia o tomen conciencia los que ya vienen detrás. Creo que hay mucho que decir. Por hacer.
Entonces, Así es. Nelly, muchas Con mucho gracias, que gusto. Dios te bendiga. Gracias a todos. Sí, gracias. Y a ustedes, pues muchas gracias por habernos dado esta oportunidad. Creo que hay mucho que reflexionar, mucho que hacer, yo supongo, pues en lo que sigue. Y yo les pediría que no se desconecten. Estamos en Hablando Claro. Nos vemos próximo miércoles, 8 de la noche. Que Dios les bendiga. Buenas noches.